Bueno, chicos, continuando con esto. ¿Queda entendido la parte de lo que es la unión de carbonos e hidrógeno? Chicos, ¿me escuchan? Sí, sí, yo sí entendí. Listo, ok. Continuemos. Sí. No, continuemos. ¿Alguien que me ayude con la lectura, por favor? Vamos a incluirnos en la parte de lo que es la tabla periódica y los elementos. Aquí, según Dimitri Mendeley, es el conocido por haber descubierto el patrón subyacente en la publicación en 1869 de la primera versión de la tabla periódica, que ahora se conoce como la tabla periódica de los elementos. Pendiente en esto, chicos, que las preguntas que se ejercen aquí y todo lo que es el contenido que estoy dando, prácticamente va a estar en su prueba. Entonces, les advierto de una para que vayan revisando y para que estén pendientes. La mayoría de lo que está aquí va a ir en su examen. Bueno, continuemos. Si hablamos de la tabla periódica, tenemos que tener en cuenta lo que es el número atómico, el símbolo químico, atómico. Es lo que normalmente nosotros vemos en un elemento referido a la tabla periódica. En la tabla periódica de los elementos, una disposición de los elementos químicos en la forma de la tabla, ordenados por su número atómico y el número de protones. Se encuentra aquí arriba, ¿no? ¿Bien? El número atómico es el número de protones en un átomo. Los isótopos que tienen este mismo número atómico. Es decir, si nosotros tenemos un número atómico que tiene el mismo, el mismo número de protones, esto se conoce como un isótopo. Los protones son los que se encuentran dentro del átomo y que hacen que los números atómicos se junten y formen, en este caso, los isótopos. En la masa atómica puede verse considerada como la masa total de protones. Electrones, ¿tiene conocimiento de esto? Para los que les gustan las películas de Marvel, ahí podemos encontrar. Licenciado, disculpe que le moleste, pero no se escucha mucho. ¿No se me escucha? No se le escucha mucho. ¿Hace rato se me escuchaba bien o solo es ahora? Yo sé perfecto. Perfectamente. ¿Sí? Bueno, voy a tratar de hablar un poquito más duro para que me entiendan, ¿sí? Bueno. En el aspecto de lo que es los protones y neutrones, son prácticamente dos electrones, los cuales son dos bolitas, digamos considerando una bolita azul y una bolita roja, ¿sí? Estos son unos protones y los otros son neutrones, tienen carga positiva y carga negativa. Al juntarse estos dos, pueden hacer una reacción
los cuales ya sea producen, ya dependiendo de la carga que tengan, qué cantidad de carga. Si es carga positiva y negativa, pero tiene, digamos, una cantidad de covalentes más alto y la otra más baja, pues va a producir una fricción muy pequeña. Y si tienen de la misma, pues se van a neutralizar. Y si tiene una más alta, digamos, negativa y la otra positiva, pues de igual manera se va a ejercer una carga un poco más pequeña, no va a tener mucha reacción en cuanto a lo que lleva eso. No le también tiene que ver. Disculpe. El oxígeno. Téngalo usted para que escuche mejor. El micrófono, por favor. Bueno, aquí tenemos la tabla periódica, que esto prácticamente está dividida a lo que es por familias. Y bueno, aquí tenemos varios elementos. Alguien que me ayude con un elemento y su simbología. ¿Quién se recuerda de algún elemento con su simbología? Hidrógeno. Bueno, Hidrógeno, la H. muy bien. Hidrógeno, la H. Muy bien. ¿Alguien recuerda qué es la Cu? ¿Es el Cu? Cobre. Muy bien, el cobre, sí. Los elementos de la tabla periódica están divididos por familias. ¿Ya? Estas familias se dividen también en lo que son elementos, los elementos ya sean ferrosos, los elementos metálicos, hidrógenos, los metaloides, los antígenos, los antinídeos, gases nobles y lo que son los latínidos. Bueno, consideramos nosotros prácticamente dividirlos por familias debido a que los elementos químicos que encontramos en la naturaleza son diferentes en tipo de aspectos, ya sea los que son ferrosos son los que tienden a oxidarse, son los que tienen a la oxidación. Los gases nobles son aquellos que son gaseosos, los que nosotros podemos percibir ya sea por el olor o ya sea por el espesor de su masa contextual, o ya sea que sea visible de una manera gaseosa, como por ejemplo, un ejemplo, digamos, que es el gas de cocina normal. ¿Sí? Este gas es incoloro, pero si han de decir, pero ¿cómo? Si yo siempre percibo cuando se sale gas. Sí, bueno, es una combinación de elementos. El gas de cocina es inoloro, pero le ponen este olor característico a gas para que uno perciba en el momento en que el gas está escapando, uno perciba y dice, ah, huele a gas, sí, pero exactamente el gas de cocina no tiene olor, pero le han puesto este olor los creadores de este de gas combustible que utilizamos nosotros, le han puesto este olor característico para que nosotros percibamos este olor y tengamos en cuenta de que hay una fuga, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a lo que es los elementos. Bueno, tenemos muchos más, pero el tiempo no nos alcanza para ver todos, ¿no? Bueno, aquí nos dice que prácticamente la tabla periódica está compuesta de 118 elementos en la tabla actual, porque han habido varias tablas definidas por diferentes científicos en los cuales denominan subelementos. No va a cambiar el número de elementos, sino la composición, la estructura de la tabla, su nomenclatura. Bueno, en esta tabla podemos ver lo que les estaba comentando hace un momento, de lo que son los alcalinos térreos, los escandios, los titanios. Bueno, aquí prácticamente nos está dando lo que son los elementos que comienzan en el inicio de la tabla y referente a esto. Pero son prácticamente por las familias que están divididas. Y en esto podemos ver aquí la parte del último, vemos la parte de que está mencionando de los gases nobles, que prácticamente son la mayoría de los gases que conocemos.
Vamos entrando con lo que es las fórmulas químicas. ¿Alguien que me ayude con la lectura? Don Homero, ¿me puede ayudar? Yo, licenciado. Ok, continúe. Fórmulas químicas. En química, un compuesto químico es una sustancia formada por la combinación de dos o más elementos distintos de la tabla periódica. Los compuestos son representados por una fórmula química. Por ejemplo, el agua, H2O, está constituida por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Los elementos de un compuesto no se pueden dividir o separar por procesos físicos, decantación, filtración, destilación, sino solo mediante procesos químicos. Sí, bueno, estamos hablando aquí de lo que son fórmulas químicas. Ahora, aquí tenemos las tres diferentes, bueno, existen más, pero aquí vamos a tocar tres de estos tres temas, que son la fórmula empírica, la fórmula molecular y la fórmula semi-desarrollada. Esto no es más que la forma de representar o escribir e interpretar lo que es la unión de dos elementos. En este caso tenemos el OH o el HO, que prácticamente es la unión del hidrógeno y el oxígeno. Aquí tenemos la que es la misma unión, pero con dos, ¿qué significan estos números bajo las letras de los elementos? No es más que la masa atómica que está subdividida distribuida en los dos elementos, ya sea por leyes establecidas para que se eliminen, se sublimen estos dos elementos en las diferentes características que tienen, ya sea en la parte iónica o sea en la parte atómica. Bueno, aquí prácticamente vamos a hablar de la unión de dos elementos. En este caso aquí tenemos el H2OH. Perdón, H2O2. ¿Alguien me dice qué fórmula es esta? ¿Cuál es el nombre de este compuesto químico? ¿Alguien lo sabe? El agua. No, el agua es H2O. Esta tiene los demás. Los demás. Este compuesto químico se llama agua oxigenada. Nosotros lo conocemos como agua oxigenada. También tiene otros nombres químicos, los cuales más comunes es oxigenada, para que la forma más entendible. ¿Sí? Estas son sus valencias. Por eso, el H2O es simplemente como el agua, H2O, H2O. Esta es agua oxigenada, digamos con dos partículas de oxígeno. Dos moléculas de oxígeno. Ya. Seguimos. Tenemos lo que es la fórmula empírica, molecular y la semi-desarrollada. Estamos hablando aquí prácticamente de fórmulas en las cuales nosotros podemos escribir e interpretar. Mencionado. Ahora, aquí tenemos prácticamente lo que es, vamos a dar una introducción de esto y luego hablamos de lo que es cada uno de cómo se interpreta, cómo se escribe. Ya. Dice que la química, la fórmula empírica, es la expresión que representa la proporción más simple en la que se presentan los átomos que forman los compuestos químicos. Por ejemplo, aquí, ¿alguien se recuerda de cuál es este compuesto químico? Este me lo mencionaron hace un momento. Me lo mencionaron hace rato y ahorita se representa aquí. ¿Alguien sabe qué es este compuesto químico? Heidi Erazo. El Na es sodio, me acuerdo. Na. Nace. Ya. Cloruro de sodio. Exactamente, es el cloruro de sodio. En los compuestos químicos, naturalmente, se lee
desde derecha a izquierda, o sea, de atrás para adelante. En este caso tenemos el cloruro de sodio. Por excepción de los ácidos. Los ácidos se leen de adelante para atrás. En cuanto a los demás elementos, los demás compuestos se lee de atrás hacia adelante. En este caso se cloruro de sodio. En el siguiente tenemos el óxido de silicio. Bien, primero leemos la parte de acá y luego tenemos la parte de acá. Óxido de silicio. También se puede leer en diferentes formas, como en otra forma de leerlo sería el peróxido de silicio. Vamos con la fórmula molecular. La fórmula molecular expresa el número real de átomos que forman moléculas, en diferencia de la fórmula química que se representa convencional, los elementos de forma molecular que forman una molécula o compuestos químicos. Es decir, aquí expresa todo lo que es con todas las valencias que tenemos. En este caso, tenemos aquí que es tenemos el agua, el agua oxigenada y aquí tenemos dióxido de carbono. Bueno, vamos con la fórmula semidesarrollada. Esta muestra los átomos de forma de molécula covalente y los enlaces de los átomos de carbono. Estos orgánicos. Bueno, aquí podemos ver nosotros que ya nos está hablando de enlaces. En el momento que nosotros hablamos de enlaces, nos referimos a esta rayita de aquí. Es la separación de un elemento, de un compuesto químico separado por una rayita, que esta es prácticamente la que nos separa. Esta es la fórmula semidesarrollada. Esta es la fórmula en la cual nosotros podemos escribir siempre iniciando con un CH3 y terminando en un CH3 o en un R. Un R significa la reacción o en un elemento químico. Puede ser ya sea un hierro, o un níquel, un zinc, o bueno, cualquier elemento de la tabla periódica que puede ir en la parte del último. ¿Sí? Pero siempre, nunca se olviden de que siempre tiene que iniciar con un CH3 y culminar en un CH3, sea un CH3 o sea un elemento de la tabla periódica. ¿Sí? También se representa como R, sea la reacción. Si en algún caso ustedes ven un CH3, CH2 y termina en un enlace con una R, con un doble enlace, un triple enlace, ustedes ya van a representar de que es algún enlace de algún elemento de la tabla periódica fijado en ese. Solo una representación. No es que diga que exista un elemento que se llame R. Aquí vamos a hablar en esta parte de los enlaces desarrollados. Aquí estamos viendo los semidesarrollados, no nos vamos a meter mucho en esto, pero solo es como para que tengan una idea de... Pueden ver un enlace aquí, carbono, carbono, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Si ven estas tres H's que ven aquí, son las mismas que vimos acá, pero aquí ya están separadas prácticamente por enlaces simples. ¿Cómo decimos que es un enlace simple, doble o triple? Son estipulados por las rayitas, el número de rayitas que tienen. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos 5. Aquí tenemos 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 1. ¿Sí? Están separadas prácticamente por una rayita. En la siguiente diapositiva vamos a percatarnos. Bueno, más adelante vamos a percatarnos qué es los enlaces dobles y los enlaces triples. No, ¿alguien que me ayude con la lectura de esta diapositiva? Tipos de reacciones químicas. Síntesis, descomposición, sustitución simple, sustitución doble, precipitación,
endotérmicas, exotérmicas, combustión, neutralización, iónicas, óxido de reducción, nucleares irreversibles, reversibles. Bueno, vamos a topar algunas de estos tipos de reacciones que tenemos. Para hacerlas un poquito más simple, óxido de reducción, vamos a hablar un poquito de óxido de reducción, vamos a ver las irreversibles y las reversibles. ¿Qué consideran ustedes lo que es una reacción irreversible? ¿Alguien que me diga, tiene alguna idea? Es algo simple, algo de que nosotros vemos en la vida cotidiana, que es una fórmula irreversible. Es la unión de dos compuestos que no tienen la posibilidad de volver a separarse. En este caso, tenemos lo que es el agua y... El aceite tal vez, licenciado. El agua con el aceite. El agua con el aceite sería una reversible. En el ámbito de la irreversible podemos tomar como ejemplo lo que es el agua y el azúcar, o el agua y la sal. Una vez viertes sal o azúcar en un contenido de agua, lo meneamos y podemos obtener agua azucarada. Ahora la separación de tienes que prácticamente consumir toda el agua, pero ya no vas a obtener agua, simplemente vas a separarlo, pero no vas a obtener los dos de nuevo a la composición que tenía antes. Entonces prácticamente es una solución irreversible, porque vas a perder uno de los elementos para volver a obtener, digamos, secas el agua y quieres obtener el azúcar, vas a tener una mínima cantidad de azúcar, pero no vas a tenerlo como lo tenías antes. Ya, o sea, prácticamente es irreversible. No puedes obtener lo que tuviste en el principio, los granitos de azúcar y el agua, tal y como era antes. Entonces, prácticamente esto se vuelve algo irreversible a tenerlo como era al principio. Ahora, en el ámbito reversible podemos tener el agua y el aceite. El agua y el aceite no se mezclan. Entonces, al no mezclarse, tú puedes quitarle el aceite del agua y obtener de nuevo agua y aceite por separado. Ahora, en el ámbito de la óxido de reducción, tenemos lo que es un ejemplo básico o experimento que normalmente se ocupa. Esto es prácticamente para obtener energía. Digamos, no sé si han visto algunos videos en TikTok o en Facebook, redes sociales así, donde encuentran ustedes que obtienen energía de una papa, ¿sí? Conectan dos cables con clavos a una papa y esta papa enciende un foco, ¿sí? Esto se llama óxido de reducción. Mientras uno se oxida, el otro se reduce. ¿Sí? Ponemos en una papa un clavo de zinc y en el otro lado ponemos, a su lado derecho, digamos, ponemos un clavo de cobre. Y lo vamos haciendo en sesión continua, digamos. Un clavo de metal, de zinc, y el clavo de cobre. Hacemos un alambrecito, una sección continua, y conectamos a un foco, ¿no? Una luz LED. Y esto les va a producir energía. ¿Pero por qué se produce? Existe una reacción química dentro de la papa, porque la papa tiene energía. Digamos, podemos hacer lo mismo con un limón, porque es el nivel de acidez que tiene, según el nivel de acidez que tenga este cítrico o esta fruta, o con lo que estemos haciendo, es el nivel que vamos a obtener. Digamos, vamos a hacer con una papaya. La papaya no tiene, digamos, una acidez tan grande como la tiene el limón. Es como que mucho menos. Entonces, vamos a tener una mejor oxidoproducción en un experimento con un limón que con una sandía, que con una papaya, que no tiene el ámbito de tener la acidez muy alta. Entre más acidez, más se oxida uno y más se reduce el otro. ¿Sí? Continuemos. También tenemos en esto lo que es las reacciones endotérmicas y exotérmicas. ¿Me ayudan, por favor, con la lectura? Anita Ponce, ¿me puede ayudar con la lectura, por favor?
Claro, licenciado. Reacciones químicas. La reacción endotérmica se denomina a la reacción endotérmica en cualquier reacción química que absorbe energía normalmente en forma de calor. Es decir, la energía que posee los productos es mayor a la de los reactivos. Reacción exotérmica. Se denomina la reacción exotérmica a cualquier reacción química que desprende energía, ya que sea como luz o calor, o a lo que es lo mismo, como una variación negativa de la entalpía. Es decir, el prefijo exo significa hacia afuera. Por lo tanto, se entiende que las reacciones exotérmicas liberan energía. Para hacerlo más entendible, no sea tan tedioso, no entiendo, son palabras. Hagamos un concepto en el cual nosotros podamos comprender algo de la vida cotidiana, en lo que es la reacción endotérmica, que nos dice que es cualquier reacción química que absorbe energía. Que en su casa, ¿qué absorbe energía? ¿Qué tenemos en nuestros hogares que consuma energía? La nevera. Exactamente. La nevera, Cocinas la cocina, eléctricas. exactamente. Los focos. La licuadora. Sí, la licuadora, sí, exactamente. Bueno, estos son reacciones, estas son reacciones endotérmicas. Son elementos o aparatos o cualquier cosa que consuma energía, que necesita energía para funcionar. ¿Sí? Esto es una reacción endotérmica. La necesidad de una energía para poder hacer la función de ocupar, ocupa energía. Es ocupar energía de algún lugar. En este caso, de la energía pública que nos provee la empresa eléctrica. Ahora, una reacción exotérmica. ¿Alguien tiene una idea de cómo podemos conseguir esta reacción exotérmica? Por ejemplo, el choque de dos cuerpos, en este caso el choque de dos nubes cargadas que liberan energía. Sí, sí, muy buen ejemplo. Sí. El choque de dos energías liberan energía, dos cuerpos liberan energía. ¿Sí? Poniendo lo más básico para que todos entendamos, podemos entender un volcán, digamos. Tenemos un volcán y este, por ende, tiene lava. Esta lava es energía pura, es prácticamente una masa de energía, la cual, mientras se mantenga caliente, esta lava va a producir calor, y el calor es energía. Y entonces, este está liberando calor, está liberando energía, y por ende se considera una reacción exotérmica. Es decir, que mientras esté caliente va a seguir liberando energía y va a seguir liberando energía. Y por ende vamos a tener una reacción exotérmica. De igual manera, tenemos digamos, estamos hirviendo agua y mientras el agua se sigue hirviendo vamos a tener una reacción calorífica de la olla que va a mantenerse caliente. Y si ustedes, digamos, quieren aprovechar esta reacción exotérmica de liberación de energía, prácticamente vamos a tener una liberación de vapores, de energía. Bueno, chicos, tenemos alrededor de 10 minutos para culminar con esta primera reunión. Hemos tenido un poco de inconvenientes al principio, pero los hemos venido resolviendo, ¿no? La siguiente clase que tengan conmigo, tienen 2 clases más, en las cuales vamos a seguir avanzando. Ahorita vamos a avanzar un par de diapositivas más hasta que se nos acabe el tiempo. Y bueno, si se nos corta, vamos a tener prácticamente, veremos en la próxima clase. Y para continuar con esto. Continuamos. Tenemos aquí lo que son números de oxidación. Lo que les explicaba hace un momento, lo que es la oxidoproducción. Bueno, en este caso ya les expliqué lo que es la oxidación y reducción por medio de electrones. Y bueno, aquí lo explico un poquito mejor, ¿no? Vamos a leer un poquito y pasar a este tema porque este ya se lo expliqué un poco. ¿Me ayuda por favor con la lectura? Números de oxidación.
El número de oxidación es un número entero que representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado. El número de oxidación es positivo si el átomo pierde electrones o los comparte con un átomo que tenga tendencia a captarlos, y será negativo cuando el átomo gane electrones o los comparta con otros átomos que tenga tendencia a cederlos. ¿Ya? Como pueden ver en la gráfica, un poquito de explicación, ¿ya? Estos se convierten, ¿no? Prácticamente chocan entre estos dos. Aquí forman energía, en esta parte. Y es prácticamente por la liberación de átomos de electrones que chocan entre sí para lo que es la liberación de energía. Digamos, estos electrones tratan de llegar acá, ¿sí? Y estos acá, perdón, acá. Entonces, estos en el intermedio van a chocar y se van a producir energía. Y mientras uno se oxida, el otro se reduce, ¿sí? Vamos aquí con un ejemplo que ya vimos hace un momento, lo que es la inclusión, digamos, de azúcar o sal dentro de un envase. Esto también se conoce como disolución disoluto. Un soluto es digamos, un contenido sólido que puedes disolver dentro de un líquido. Y una disolución es lo que produce la disolución. Es decir, tenemos sal, mezclamos con agua, batimos y esto produce que se forme la unión de un soluto y un solvente haciendo una disolución. En este caso, el soluto es la sustancia que disuelve el componente que se encuentra en menor proporción. Es decir, una cucharada de azúcar meneando en el agua se convirtió en un disolvente porque se acaba de incorporar. El soluto es la sal o el azúcar y el solvente es el líquido donde vamos a vertir. En menores cantidades de soluto, el solvente tiene más posibilidades de disolver. Si ponemos mucha azúcar, no vamos a lograr disolverla en un pequeño bolso de agua. Ahora, el disolvente es la sustancia que disuelve el soluto, es decir, el agua, ¿sí? Y ese componente que se encuentra en mayor proporción. Mira, aquí está el solvente que vamos a vertir, digamos que esto es sal o azúcar, vamos a vertir en el agua y vamos a obtener que estas partículas aquí se han vuelto en uno solo y es una solución. Vamos a hablar un poco de la fracción molar y molaridad. Bueno, ¿alguien que me ayude con la lectura, por favor? Fracción molar. La fracción molar no tiene unidades porque representa la relación que existe entre componentes. La fracción molar es una unidad química que se usa para expresar la concentración de un soluto en una disolución. Bueno, aquí ¿Abajo estamos. también? Sí, ahorita le explico. Aquí en fracción molar estamos hablando de, no es prácticamente una medida, porque la fracción molar no se mide, pero estamos hablando prácticamente de algo parecido a una medida de lo que nosotros vamos a dar en solución. Es decir, en el caso del ejemplo anterior, que era el azúcar y el agua, pues una cucharada es prácticamente lo mismo. Una cucharada no está referido a, digamos, 500 gramos de azúcar, 500 gramos de sal, ¿sí? No, la fracción molar es como que decir una cucharada, una puñada, bueno, una fracción que no tiene medida, ¿sí? Vamos con molaridad. Continúa la lectura. Molalidad. La molalidad M de un componente es la relación entre el número de moles del soluto respecto a kilogramos de solventes. Es una medida en la concentración de un soluto en una solución en términos de cantidad de sustancia en una cantidad específica de masa del solvente. Aquí es como que lo contrario. Aquí sí tenemos ya medidas, unidades de medida, tenemos de centímetros, perdón,
Sí, aquí está, la modalidad. La modalidad, M de modalidad. Y aquí tenemos, podemos hacerlo en kilogramos, en gramos. Como por ejemplo, cuando nosotros estamos, no sé, digamos, construyendo una casa, ponemos cemento. Quiere decir que tiene que poner, bueno, es un gran ejemplo, porque ahí también saco el cemento, ya tiene establecido por cuántos quintales. Digamos, en la cocina, estamos cocinando y dice la receta, dice añadir 500 gramos de agua y añadir, no sé, 30 gramos de azúcar para la masa. Digamos, eso conlleva la modalidad, a que uno tiene cantidades exactas, las cuales tiene que para que le dé la contextura, para que salga en los elementos químicos, en una formulación química, digamos, nos dice añadir 500 gramos de, digamos, zinc líquido. ¿No? Añadimos y se añadir un perclorato de sodio en el zinc, unos 3 miligramos. Añadimos y tienen que ser los 3 miligramos, porque si añades más, no te va a resultar la composición que tú estás resolviendo. El color, digamos, una composición química, el color es importante porque puedes denotar si es que se te pasó la mano de un químico o no se te pasó por la tonalidad de este color. Es decir, en el globo podemos ver, ¿sí? Digamos, tiene que salirte de este color y si te sale tendiendo a este color, ya como que te pasaste de ese límite. Entonces te pasaste, digamos, 1 gramo, 2 gramos, ya no va a tener la misma concentración, ya no va a ser el mismo lo que tú estabas buscando, no va a ser la formulación química que tú querías obtener, sino vas a tener algo diferente porque aquí es importante la cantidad que se aplique, es muy importante en la química. Bueno, continuando con la clase, vamos a hablar un poquito de carbón. ¿Me ayuda, por favor, con la lectura? El carbono. El carbono del latín, carbón, carbón. Es un elemento químico con símbolo C, número atómico 6 y masa atómica 12,01. El carbono en la naturaleza. Diamante. El diamante es un sólido transparente y muy duro que se forma en el interior de la Tierra, bajo presiones y temperaturas muy elevadas. Los átomos de carbono se unen mediante enlaces fuertes covalentes, constituyendo una estructura cristalina perfecta. El gráfico es un sólido de color negro, tacto suave y conductor de electricidad. Su estructura cristalina está formada por láminas cuyos átomos se unen por fuertes enlaces covalentes. Las láminas paralelas entre sí se unen mediante fuerzas débiles, por lo que el gráfico es fácilmente exfoliable.